Traedme una espada, hermanos, es el título de la palabra, el mensaje, lo que quiero transmitir en estos minutos. Traedme una espada. Y no sé si habrá una espada aquí, pero hagamos honor al título y traigamos una espada, literalmente. Y quiero que abramos nuestra Biblia ahí en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 hasta el 22. Vamos a leer. Y quiero que veamos aquí la situación. En un momento en que, gracias. ¡Wow! ¡Qué espada!, ¿no? Tremenda. Una buena espada, ¿no? De Toledo. Las mejores espadas del mundo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno! Iba a decir de España, ¿no? Pero no, del mundo, del mundo. Aquí en España, si hacemos algo bueno, que sea lo mejor de todo, lo mejor de lo mejor, ¿no? Estaba hace un tiempito orando y pidiéndole al Señor sabiduría para pastorear en lo que nos toca a nosotros hacer. Y me acordé de este pasaje, me vino a memoria este pasaje, que es la primera situación difícil o compleja que tuvo el rey Salomón, que impartir sabiduría, tuvo que decidir, tuvo que entrar en acción. Y entonces me vine a leer la historia, y el Señor me habló aquí de tres cosas, y es el subtítulo del mensaje: derecho, amor y sabiduría. Diga conmigo: derecho, amor y sabiduría. ¿Lo tienen? ¿Tienen el pasaje? ¿Lo leemos juntos? Dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, o sea, prostitutas, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Verso 19. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Muy bien. Esta situación, hermanos, es el primer conflicto que se le presenta al rey Salomón, fuerte para decidir cuando él empieza su reinado. Y le llegan estas dos mujeres con una situación muy, muy compleja, muy difícil de solucionar. ¿Por qué? Porque había ocurrido en lo oculto, no en lo oculto, sino en lo íntimo de la casa, en el secreto de esa vivienda donde estas dos mujeres estaban viviendo, estaban haciendo allí su vida. Y estas dos mujeres, que eran prostitutas, mujeres de la calle, rameras, las dos habían embarazado casi al mismo tiempo. Una da luz y a los 3 días da luz la otra. Y ahí estaban las dos, nadie más había en la casa, no había padre, no había papá. Estaban las dos en la casa con los dos niños. Y en ese secreto,
en esa intimidad de esa casa es que ocurre esta muerte, la muerte de uno de los pequeños. Una de las mujeres, nos cuenta aquí la historia, que se durmió con el niño y en algún momento lo aplastó, lo asfixió y el niño termina muriendo. El caso es que esta mujer se da cuenta de que ha matado a su hijo y fíjate, y esto nos habla mucho del corazón de esta mujer, que no llora la muerte de su hijo, no lamenta la muerte de su hijo, no se levanta desesperada tratando de reanimarlo, de resucitarlo, de revivirlo, sino que lo que hace en esa misma noche, hermanos, lo que hace es tomar el hijo vivo, el bebé vivo de su compañera, su amiga, y lo trae para ella, el niño vivo, y le deja el niño muerto a la otra. Una mujer sin corazón, una mujer terrible, el desapego con ese pequeño, con ese hijo, para soltarlo así. Cualquiera de las mujeres que están aquí en este lugar hubiese llorado desesperadamente, ¿no? Hubiese despertado ahí a medio mundo, a medianoche, intentando salvar la vida del pequeño. Pero ella rápidamente lo cambia. Entonces acá la disputa y el rey tiene que estar ahí escuchando a estas dos mujeres discutiendo entre ellas. Una estaba contando una versión y la otra salta en un momento, la corta y dice, no es así. El hijo vivo es el mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no, el vivo es el mío y el muerto. ¿Cómo se define la situación? ¿Cómo saber cuál era la mamá correcta? ¿Cuál era el hijo, la que tenía su hijo vivo? ¿Cómo saberlo? Si nadie más estaba en la casa. Lo dice la palabra, ¿verdad? Lo aclara específicamente la palabra. Nadie más había en ese lugar. Ahora, hermanos, en nuestra vida hay muchas cosas que nadie conoce, que nadie sabe. Hay lugares de nuestra intimidad, hay secretos de nuestra casa que nadie puede saberlos y nadie los sabrá jamás si Dios no interviene. Quizás haya cosas ahí ocultas en nuestro interior o en la intimidad de nuestra casa. Ahora, yo quiero decirte algo, y es que Dios no puede ser burlado y que no hay nada oculto para Dios. Así que lo que nosotros creemos, como creía esta mujer malvada, lo que ella creía es que nunca se iba a definir esta situación. Quizás lo que nosotros pensemos que nunca nadie se va a enterar o nunca va a salir a la luz. Tenemos que saber que Dios es especialista en mostrar lo que ocurre en el secreto. Por eso cuando la palabra nos enseña que así como nosotros dice que si cerramos la puerta de nuestro cuarto buscamos al Señor en secreto, así como lo que pasa en el secreto de la intimidad con Dios, después el Señor se encargará de recompensarnos en público. Amén. De la misma manera con lo malo, nuestro secreto allí, que está quizás velado a los ojos de los demás, pero nada está velado a los ojos de Dios. El Señor lo ve todo de nuestra vida y de nuestro corazón, aún las intenciones de nuestro corazón, las motivaciones más profundas de nuestro ser. Dios las conoce, aún cuando hacemos algo bueno. Si no es con una buena intención, Dios no lo acepta, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aunque hagamos algo bueno, ¿sí o no? Ananías y Zafira, por ejemplo, hicieron algo bueno, trajeron una ofrenda, pero había engaño en esa ofrenda. Nadie lo sabía, se habían puesto de acuerdo en el secreto, pero Dios lo supo y no le agradó para nada. Tal es así que les cortó la vida a los dos. Caín y Abel trajeron ofrenda a Dios, una ofrenda al Señor. Uno agradó a Dios y el otro no. Pero si los dos trajeron ofrenda, si los dos cumplieron delante de Dios, ahora Dios conocía el corazón de uno y el corazón del otro. Amén.
Entonces Dios ve, la ofrenda Dios la ve. Diga conmigo, la ofrenda Dios la ve. Claro que sí. Ahora cuando hemos ofrendado aquí, Dios ha visto lo que has dado. Y Dios sabe lo que te ha dado. Entonces Dios, ahí Jesús estuvo mirando a la mujer, ¿se acuerdan? La viuda que trajo las 2 monedas. Y el Señor dijo, esta ha dado más que todos. Porque Él conocía el secreto de esta mujer y sabía que estaba dando todo lo que tenía. Eso habla del corazón de esta mujer. Entonces Dios ve la ofrenda habla mucho de nuestro corazón, pero Dios no se centra solo en lo que se ve. Dios va más profundo y Él busca en lo secreto, en los recovecos de nuestra vida, de nuestra alma. Y ahí el Señor quiere traer su luz. Y ahí el Señor quiere sanarnos. Ahí es donde Dios nos quiere hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? Para que después nosotros en público, en la vida, en lo externo, no tengamos ahí esas ataduras y podamos caminar libremente y servir al Señor y cumplir su propósito como Él quiere. Ahora, volviendo a esta historia, volviendo a la historia, hermanos, mira, resumiendo, la primera mujer dio a luz un hijo estando con la otra en la casa, vivían juntas. Estando dormida le robaron su hijo. Es la primera mujer que está contando la historia al rey. Dormida le robaron su hijo y le pusieron un niño muerto. Al levantarse para alimentarlo se dio cuenta que no era su propio hijo. Qué situación tremenda, ¿no? Imagínense acá las mamás, las mujeres, que de repente vas a amamantar a tu hijo y quizás en medio de la noche no se dio cuenta, pero dice que después cuando en la luz de la mañana, cuando lo vio empezó a decir, la cara es rara, no me suena para nada, y se dio cuenta que no era su pequeño. Ahora, la segunda mujer dice que dio a luz 3 días después que la otra. Características que sacamos, extraemos de la historia. Vivían en la misma casa, no había nadie más en la morada. Ahora, esta mujer comete un homicidio primero. Comete un homicidio involuntario, por lo que nos cuenta la historia. No fue a propósito, pero comete un homicidio, ¿sí o no? Involuntario, quizá por negligencia. No tuvo cuidado del pequeño. No sé de qué manera se durmió esta mujer y de tal forma se movió, se dio vuelta, terminó matando al pequeño. Homicidio involuntario, pero homicidio al fin. Además de matar a su hijo, quiere ocultar esa acción y culpar a su compañera, porque aquí no hay una cuestión solo del niño, sino de la culpa por haber matado a un hijo. Entonces, además de robarle el niño vivo a su compañera, ella se exculpa, queda libre de esa muerte, de las habladurías, de lo que dirían los demás. ¿Qué mamá es esta? ¿Qué clase de mamá es esta que mata a su propio hijo y quiere cargarle literalmente con esa muerte a su compañera? Además de robarle, tremendo hermanos, además de robarle su hijo vivo, que cargue con la culpabilidad de la muerte. Si llegaba a pensar la otra mujer que verdaderamente era el hijo suyo el que había muerto. Así que roba el hijo a la primera mujer. Más cosas que suceden en esa noche, una noche tremenda, de mucha actividad en Israel, en esa casa. Esta mujer, esta segunda mujer, tiene en poco a su hijo fallecido y entrega su cuerpito como si no fuera suyo. No llora la muerte de su hijo. Lo único que quiere es no ser culpada, pensando en el qué dirán de los demás y no perder su condición o su posición de madre, que la verdad es que, como nosotros sabemos, en Israel era bien visto y era una cuestión de honor el ser mamá, dar a luz y tener descendencia. Aunque estas eran mujeres de la calle, de la vida, prostitutas, pero tenían esa posibilidad de alguna honra en su vida, por lo menos de ser mamá. Y esta mujer lo pierde por negligencia, por descuido, y ahora se lo está robando a su compañera.
Tampoco le importa que el otro niño se pierda a su propia madre y se críe en una mentira si avanzaba su plan engañoso. Fíjense, o sea, no es tan sencilla. A veces lo leemos rápidamente, pero hay muchas aristas, hay muchas cuestiones aquí. Ese niño, si avanzaba el plan, se iba a criar engañado toda la vida, en una mentira, sin saber quién era verdaderamente su mamá. No le importaba que su compañera, su amiga de casa sufriera o llorara la muerte de su hijo si llegaba a avanzar su plan. Así que de las 4 vidas involucradas acá, los 2 niños y las 2 mujeres, de las 4 vidas involucradas en este conflicto, solo le importaba a esta segunda mujer, solo le importaba su vida. Ella. No le importó su hijo, lo descuidó, lo asesinó, quizás sin querer, pero lo terminó matando. No lo lloró, ahí muestra su desapego. No le importaba a su hijo, no le importaba el otro niño tampoco, robarlo, sacarlo de los brazos de su mamá, y no le importaba a su amiga tampoco. Así que un egoísmo en ella, solo mirando para ella misma, solo mirando su beneficio. Las características de esta mujer: negligente, desalmada. Anotaba yo aquí algunas características: negligente, desalmada, egoísta, mentirosa, envidiosa y manipuladora. ¿Sí o no? Y queriendo incluso hasta el rey, engañar hasta el rey, manipulándolo con sus mentiras, con sus engaños, de todo lo que había pasado en esa noche tan oscura en una casa en Israel. Así que, hermanos, Salomón acá en esta historia, el rey Salomón, significa o representa la justicia. Él es el juez supremo. Por eso la traen. Este era un caso que se ve que otros jueces, se ve que otros trabajadores del reino, porque los casos más difíciles son los que llegaban al rey. Había un séquito, había una jerarquía, sí, de jueces que trataban los casos, pero si no podían darle solución, iba avanzando hasta que llegaba a la autoridad suprema, que es el rey. Así que Salomón representa acá la justicia y el rey, el juez supremo. Él debía averiguar la verdad de quién era el niño vivo. Esto era lo que había que averiguar. ¿A qué mamá correspondía? Difícil, porque nadie lo sabía. Solo las 2 mamás discutían entre sí. Era la palabra de una contra la otra. La justicia humana, hermanos queridos, puede ser burlada, pero la justicia divina no. La justicia de los hombres puede ser evadida, puede ser engañada, pero la justicia de Dios no. Porque el Señor, como te dije antes, todo lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Isaías 64:6. Todos somos como gente impura. Esta es la versión internacional. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. La justicia de los hombres deja mucho que desear y hay muchas cosas ocultas que no pueden ser solucionadas. Pero Dios, hermanos, que no puede ser burlado, Él se encargará de que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y eso es justicia de parte de Dios. Amén. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7 lo dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lucas 8:17 dice así: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Amén. Ahora, miren, hermanos, estas 2 prostitutas, el Señor me hablaba de varias representaciones, o lo podemos aplicar en nuestro tiempo. Primero,
representan dos tipos de personas en nuestros días. Estas dos prostitutas representan dos tipos de personas en nuestros días, en nuestra sociedad, en el mundo en el que nosotros nos toca vivir. Parte de nuestra sociedad que ha perdido los valores esenciales de la vida. Mentirosos compulsivos. ¿Conoces a alguien así? Falta solo ver las noticias, escuchar a veces a nuestros gobernantes y parece que compulsivamente lo que sale por sus bocas es mentira, en la gran mayoría de los casos. Anuncios, promesas que ellos mismos saben que no van a poder cumplir y mienten a veces descaradamente. Mentirosos compulsivos, manipulando también a la población, a los ciudadanos. Vivimos en una sociedad así, hermanos. Mentirosos compulsivos, extremos en la política, extrema derecha, extrema izquierda, y así vamos a los parece que dando bandazos, no volantazos, de un lado al otro. Vivimos en una sociedad que mata a sus propios hijos. Vivimos hace un año y poco, una fuerte lucha en Argentina contra la legalización del aborto. Y la verdad que fue una gran victoria para la iglesia y hubo movimientos. Ahora la verdad que en un momento, en medio de la pandemia y de la cuarentena, se aprobó la ley. Así, bajo cuerda, sin avisarle a nadie, de un día para el otro. El oculto, exacto. Burlándose de la mayoría de la población y no teniendo en cuenta. Así que, mira, vivimos en un mundo así. Nuestra sociedad mata a sus propios hijos. No hay futuro para ellos y quieren corromper a los hijos de los demás. No solamente matan a sus hijos, sino que a los nuestros quieren corromperlos. Y ahí vemos en los colegios y vemos en las escuelas la ideología de género, etcétera, etcétera. Todas enseñanzas que van en contra de los principios, ya no te digo de la palabra de Dios, sino de la familia y principios que tienen que ver con la biología, con nuestra naturaleza. Así que estamos viviendo en una sociedad así, sin límites, sin valores, sin respeto, sin escrúpulos. Roban, engañan y manipulan sin control. Quieren disolver y destruir la familia como Dios la estableció. Reclaman derechos y más derechos, pero no asumen responsabilidades. Ese es el mundo en el que estamos viviendo, ¿sí o no? Estamos en ese ambiente hoy en día, lamentablemente. Ahora, hay otra parte de la sociedad que aún mantiene algunos valores. Hay una parte de nuestro mundo, de la gente que nos rodea, que todavía mantiene algunos valores con respecto a la familia, al mantener la palabra. Aunque no conocen a Cristo, quizás, aunque no tienen al Señor en su corazón, pero algunos valores todavía se sostienen en ellos. Pero es una parte que está dormida, como anestesiada. Así como esta mujer que estaba durmiendo y vinieron y le quitaron y le arrebataron el hijo. Dormida. Descuida a sus hijos. Pero en un punto se dan cuenta del engaño e intentan reaccionar como lo hizo esta mujer. En algún momento reaccionar e ir al rey y buscar justicia más allá de sus posibilidades. Así que vemos a estas dos mujeres que representan dos partes de nuestra sociedad, las vemos acá delante del rey discutiendo entre ellas en este momento. Ahora el verso 23 y 24, y quiero que leamos ahí, versículo 23 y 24, dice así la palabra. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey,
traedme una espada. Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. En medio de la discusión, esta mujer está diciendo tal cosa. Esta mujer dice la otra, tráiganme una espada. Que vamos a saber aquí cuál es la mamá, de quién es este pequeño. El verso 25 dice, enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. La otra dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo. Miren, hermanos, ese es el corazón de la sociedad en la que estamos viviendo en nuestros días. Es terrible, es fuerte y es angustioso hasta a veces pensarlo de esta manera. Pero es tal el egoísmo que ni para ti ni para mí. Partidlo. Que se pudra todo. Decimos en Argentina que se funda todo, que se funda ya la situación. Ya si no es para mí, si no consigo lo que yo quiero, pues que no sea ni lo que yo quiero ni lo que tú quieres o puedes. Ni para ti ni para mí. Egoísmo en unos grados muy elevados en nuestros días, hermanos, y que están afectando los fundamentos del funcionamiento de nuestras naciones, de nuestros países. Porque lo vivimos a pequeñas escalas en el trabajo, en el compañerismo, en los compañeros de estudio, en los pequeños círculos, pero también lo estamos viviendo con nuestros gobernantes. Y eso está en el corazón de los que toman las decisiones, grandes decisiones, que afectan a veces a una nación, que afectan a un continente, a la Unión Europea, al Mercosur. Y ahí está, ese egoísmo. Ni para ti, ni para mí. Nos vamos todos al tacho, diríamos en Argentina. Ninguno prospera, puede prosperar. Y ese es el corazón. Y esos son los tiempos donde nosotros estamos viviendo. La verdad que el panorama para el mundo no es para nada alentador. Ahora, hermanos queridos, traedme una espada, dice aquí el rey. La espada representa la palabra de Dios. Amén. La espada representa la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada es la palabra que, como nos dice el libro de Hebreos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y parte, separa ahí en los tuétanos, ¿no? Lo que es del espíritu y lo que es de la carne. La palabra siempre produce una grieta, siempre parte. Ahora, cuando la palabra de Dios entra en acción, cuando la palabra aparece, entonces hay esperanza de solución. Y la palabra, en este caso la espada, aquí para partir al niño, es la que iba a traer la verdad. Y es la que iba a mostrar la verdad en este conflicto, en esta incógnita, en este caso tan difícil de solucionar. Partan al niño, tráiganme una espada y partan al niño. Ahora, miren, hermanos, también estas dos mujeres representan dos corazones o dos tipos de corazones dentro de la iglesia. Tocar al que tenés al lado y decirle, ahora nos toca a nosotros. Ay, agarrémonos. Porque estas dos mujeres también representan a dos sectores o a dos partes de la iglesia de Cristo. Gente que, hermanos, aunque somos salvos, aunque tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, ¿sí o no? ¿Cuántos han nacido de nuevo acá? Entonces tenemos una nueva naturaleza espiritual,
gracias a Dios, tiene que ir creciendo. Pero también todos nosotros todavía lidiamos con una vieja naturaleza, ¿sí o no? Todavía con una naturaleza prostituida. Y todavía tenemos esa lucha y existe en nuestro interior. Yo espero que aquí esté bien muerta, ¿no? Esa vieja vida, esa vieja naturaleza, bien crucificada para que Cristo se vea en nosotros. Pero la verdad es que en muchos casos, hermanos, no es así. Y yo quiero hablar esto y quiero compartirlo con ustedes, porque sé que Dios tiene algo precioso con nosotros. Sé que hay un nuevo tiempo para esta casa. Y sé que el Señor trae hoy su palabra que va a mostrarnos, que va a revelarnos, que va a mostrarnos las intenciones de nuestro corazón. Y quiero hablarle a la iglesia ahora de estos dos tipos de corazones. Yo anotaba aquí, ponía en mis notas, el corazón envidioso. Saben que ocurre algo en la iglesia y la primera carta a los Corintios habla mucho el apóstol Pablo acerca de esto. Y habla mucho de gente que estaba escuchando la palabra, pero no la estaba poniendo en práctica en su vida. Entonces, sobre todo el capítulo 4 de Primera de Corintios habla acerca de esto, el Señor, a través del apóstol Pablo, y dice allí que hay muchos que se habían envanecido por el conocimiento, recibían palabras, ahí tenían a un Apolos, de hecho había algunos que eran de Apolos, ¿no? Otros que eran de Pedro, parece que eran los judíos, los hebreos tenían más afinidad con Pedro, y otros eran de Pablo, y había otros que decían que eran de Cristo, como más espiritualoides, ¿no? Como más espiritual, en otro nivel, ya decían que eran de Cristo, no rendían cuenta a ninguno de los apóstoles directamente con Dios. Es una mentira eso. Y algunos se habían envanecido en su corazón. Y habían surgido entre ellos muchos pleitos, envidias también, muchas disensiones entre ellos, y había grupos por un lado y por otro. Y el apóstol Pablo allí les habla de ese envanecimiento del corazón. Yo te quiero decir una cosa, cuando uno escucha la palabra de Dios, si no la pones en práctica, o mejor vamos por el lado positivo, si la pones en práctica, primero, ¿no? Si la pones en práctica, si la obedeces, vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Amén. Si oí la palabra de Dios, si lees la palabra, si la escuchas en una predicación o cuando venimos a las reuniones, jóvenes, etcétera, y la ponemos en práctica, la obedecemos en nuestra vida, vamos a experimentar el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si ocurre lo contrario en nuestra vida, la oímos, pero no la obedecemos, el efecto es totalmente contrario y hasta negativo, diría yo. No por la palabra, sino por la actitud del corazón hacia esa palabra recibida. Y lo que produce en nosotros es envanecimiento. ¿Puede decirlo conmigo? Envanecimiento. ¿Por qué? Porque lo escuchamos, lo aprendemos, lo sabemos, pero no lo aplicamos, no lo vivimos. Entonces es como un autoengaño. Esto yo ya lo sé, esto yo ya me lo aprendí, pero no lo estás viviendo en tu vida, no está fluyendo el poder de Dios. Por eso, ahí en el capítulo 4 de 1 Corintios está este versículo tan conocido que dice: el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Porque no se trata de palabras, de saber solamente, sino de aplicar la palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Si no la obedeces, si no lo haces, tocar que tenés al lado, decir, si no lo haces, sacudir lo que no se duerma, en el nombre de Jesús. Estamos en un momento clave. Si no lo haces, empieza a producir un efecto negativo en nosotros.
y nos empezamos a transformar, no en cristianos verdaderos que estamos viviendo la palabra, sino en hombres y mujeres religiosos. Religiosos. Que sabemos, pero no hacemos. Sabemos, pero no hacemos. Entonces, mira, ocurre esto. Cuando hay otro hermano, si vos sos un hermano que llevas 10 años en la iglesia, sos un hombre, una mujer, llevas tiempo en la iglesia, estás escuchando palabras por años, pero no las has puesto en práctica, entonces el poder de Dios no está fluyendo en tu vida. De repente viene un hermanito, se entrega a Cristo, tiene 2 meses en la iglesia y está poniendo en práctica todo lo que aprende, lo que recibe, lo hace, recibe, lo hace. El reino está fluyendo y el poder de Dios empieza a fluir. Y este hermanito empieza a crecer y la gracia de Dios está con él, la bendición está con él. Ahora el otro, que lleva años y que ya está envanecido en su conocimiento, empieza a mirar. Y la bendición de Dios allá está fluyendo. El poder de Dios está fluyendo. Además de la religiosidad y además de ese envanecimiento en él, lo que empieza a brotar en su corazón es... ¿qué es? Envidia. Acá se me ha muerto el niño, por negligencia quizás, por descuido, por no ir a la presencia de Dios, no sé por qué. Me distraje en el trabajo, me distraje en el proyecto de la casa, de lo que sea, o incluso la misma familia, descuidé mi comunión con Dios, descuidé mi relación con el Señor. Por descuido, en medio de la noche, se me murió el propósito. Y ya estoy viviendo en una religiosidad, no hay vida, no hay propósito. Pero miro hacia mis lados y veo a otros que están caminando en el propósito de Dios. Inconscientemente empieza a surgir la envidia. Y es lo que pasó con esta mujer. El hijo vivo de la otra lo quería para ella. Amén. Se murió en ellos la pasión por servir al Señor y a la iglesia. En el nombre de Jesús. Que si esto ha pasado o está pasando en alguno de nosotros, que en esta mañana el Señor por su palabra haga resucitar en el nombre de Jesús esa pasión, ese anhelo, ese deseo de servir al Señor como en los primeros días quizás. Y que en algún momento lo perdiste, en algún momento se murió. Inconscientemente estás poniendo los ojos en otros y mirando lo que Dios está haciendo en otros. Dios tiene mucho con vos todavía. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Dale ese aplauso al Señor, claro. Sueños, anhelos que Dios dio como hijos. Palabras, profecías que están muertas. Eso da lugar a la envidia. Quieren el hijo de la otra. Quieren lo que no tienen. Y lo que tienen los de los demás. La envidia te lleva al punto no solo de anhelar lo que otros tienen, sino ir más allá. Y es anhelar que no lo tengan. Eso es tremendo. Cuando le damos lugar. Y el Señor nos advierte en esta mañana. Fíjate, no es solo querer lo que el otro tiene, sino que ya ir más allá y empezar a anhelar que no lo tenga. Eso es lo que le pasó a esta mujer. Ni para ti, ni para mí. Amén. Y esto a veces nos pasa, hermanos, en la iglesia. Ni para ti, ni para mí. Si yo no soy bendecido, si yo no puedo, pues que los otros no puedan tampoco. Amén. Y el Señor nos está advirtiendo en cuanto a esto en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Ahora, partidlo, dijo el rey. Este fue el grito. Partan al niño, traigan la espada, partan al niño. Y la mujer malvada grita, ella, partidlo, partidlo. Ni para ti ni para mí, se muera, que se muera. Se murió un niño, que se muera otro también. No le importaba absolutamente nada. El espíritu de envidia inicia el trabajo para que después venga el espíritu de división.
y para que después siga el espíritu de muerte. La envidia lleva a la división lleva a la muerte. Ahora el Señor nos quiere librar de todo esto. Amén, hermanos. Y el Señor trae vida en nuestro medio, en el nombre de Jesús, como hemos predicado y hemos profetizado en estos días. Ahora, gracias a Dios no se queda ahí todo, sino que hay aquí una de las mujeres que a pesar de su vida, a pesar de ser prostituta y de la vida desordenada y pecaminosa que estaba llevando, a pesar de que le habían robado el hijo en el medio de la noche y no se dio cuenta, aunque después lo vio, pero en el momento estaba dormida, pero en este punto, en este momento clave, esta mujer reacciona. La verdadera mamá reacciona en un momento clave cuando van a matar al niño. Y el verso 26 que hemos leído dice así: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y esto es lo que siento, hermanos, que el Espíritu Santo hará en muchos de nosotros en estos días. Se van a conmover nuestras entrañas. Porque lo que quizás en otro momento, o en otros días, o en otras semanas, o en este año que pasó, estábamos ahí medio dormidos y medios sin saber lo que está pasando con nuestra vida, descuidando el propósito de Dios. En estos días el Espíritu Santo de Dios nos habla y conmueve nuestro interior para que no muera el propósito, para que no muera el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y ella grita y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Fíjate qué corazón. Este no es un corazón envidioso. Este es un corazón castigado por la vida de esta mujer. Quizá por su familia o el entorno en que vivió, también por sus propias decisiones, como muchos de nosotros aquí. Pero en el momento en que ella veía que el propósito se iba a morir, que el hijo se iba a morir, que ya no había más solución, pega el grito al rey cuando se ha levantado la espada y dice: no lo matéis, no lo matéis, dadle a ella el niño. Y esto me habla a mí, hermanos, de un corazón generoso. Diga conmigo: corazón generoso. Un corazón generoso. Dad a esta el niño. El corazón generoso renuncia incluso a lo que le corresponde por amor al propósito. El corazón generoso cede antes que se muera. Algo cede. Amén. Hermanos queridos, en los matrimonios necesitamos corazones generosos. ¿Sí o no? Porque algunos están en esa posición, ni para ti ni para mí, que se muera esto, que se rompa el matrimonio. Pero yo no cedo y yo tampoco. Entonces que se rompa, que se funda, partan al niño, que se muera. No es así. No es lo que Dios quiere. No es la sabiduría de Dios. Por amor al propósito, por amor al pacto, por amor al compromiso que tomamos delante de Dios, un día cede. En el nombre de Jesús. Eso es un corazón generoso. Ese corazón Dios lo bendice. Y tu matrimonio se salvará en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. He visto peleas en la iglesia, a veces por un puesto, por una posición, por un lugar. Y ese lugar me corresponde a mí. Y esto, mira, entregalo, dalo. Dáselo al Señor. Si no es para mí, que lo haga otro hermano. Ningún problema. Mientras se haga. Amén. Y que avance el propósito. El corazón generoso, el corazón que cede, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Amén.
Cuando estás en ese egoísmo y queriendo para ti, enfocado en ti mismo, el propósito de Dios se muere. Cuando tienes un corazón generoso y estás buscando la vida de otro, esta mujer no estaba interesada en su vida, sino en la vida del niño. No importa que lo críe otra, no importa que yo me quede sin el chico, no importa, con tal que viva. Eso es amor, ¿sí o no? Y ahí lo entrega y lo da. Bendito sea el Señor. Hijos, hermanos, disputas que hay en la familia, con los hijos, entre hermanos, en el nombre de Jesús, que no se distancie, que no se rompa la relación por una herencia, por dinero, por economía. No, esto es lo mío, este es mi derecho, esto es lo que me corresponde. Y si tengo, no le hablo más a mi hermano, se rompe la relación con mi hermano, que se rompa. No, no es así. Si tenemos que ceder en algún momento para sostener, para mantener incluso la unidad de la familia en momentos, tendremos que hacerlo, ¿sí o no? Ahora Dios, que sabía exactamente lo que había ocurrido en esa noche oscura, en el secreto de esa habitación, Dios que no puede ser burlado, se estaba encargando de impartir justicia. El rey Salomón representa a Dios, es el rey con la espada, con la palabra, y va a impartir justicia. Ahora, miren esto que me hablaba el Señor fuerte a mi corazón. Esta mujer, movida por el amor a su hijo, aunque tenían 10,000 dificultades y 10,000 errores en su vida, movida por el amor a su hijo, actuó en sabiduría. Fue sabia. Escogió el amor, escogió ceder, fue sabia. Porque en el amor, hermanos queridos, hay sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? En el amor hay sabiduría. Y ella consigue que el hijo viva. Y no solamente eso, sino que como nos relata aquí la palabra, versículo 27, dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Amén. Cuando vos das, Dios te da. Diga conmigo, cuando yo doy, Dios me da. Incluso lo que diste. Cuando Dios te pide algo, no es para quitarte lo que te está pidiendo, es porque Dios te quiere dar, o te devuelve lo mismo, te da, prueba tu corazón, te devuelve lo mismo y aún más. Amén. Cuando yo doy, cuando yo cedo, cuando tengo un corazón generoso, la mano de Dios se abre. Y aún lo que cedo, Dios me lo devuelve. Y bendecido por Dios, para que se multiplique. ¿No le pidió Dios a Abraham su hijo? Le pidió a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Se lo dio. ¿Y qué hizo Dios? Se lo devolvió. Abraham no levantó una espada, levantó un puñal, un cuchillo. Y el cielo clamó, ¡para! No mates al muchacho. Y Dios proveyó el carnero y la historia que conocemos. Y en ese Isaac, que Dios se lo devolvió, lo disfrutó, lo vivió, también estuvo la multiplicación y el cumplimiento del propósito de la palabra que Dios le había hablado a Abraham. Amén, amados. Aleluya. Yo veo en esta situación, y con esto quiero concluir, quiero terminar. Veo aquí mentira en esta mujer. Todo es una maraña. Y es el mundo en el que estamos viviendo. Y a veces esto se nos mete en la iglesia. Y tenemos que ser sabios. Y a veces cuando no sabes qué hacer, tienes que obrar en amor. Porque el amor te llevará a la sabiduría. Amén. Yo le puse el subtítulo a este mensaje: derecho, amor y sabiduría. Renunciar a nuestros derechos por amor nos llevará a la sabiduría. Amén. Mira, el espíritu de mentira aquí estaba operando en esta mujer. Espíritus de robo, hurto, estaban operando aquí en esta situación. Espíritus de manipulación,
espíritu de egoísmo, espíritus de división y pleito y espíritu de muerte. Se nos mete a veces en la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy nosotros, acá está el Señor levantando la palabra, levantando la espada y mostrándonos y revelando cosas en nuestro interior que tienen que ser sanadas, que tienen que ser curadas. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que preferirnos en honra los unos a los otros. Amén. Tenemos que orar los unos por los otros para que, mira, que Dios bendiga a mi hermano, incluso más que a mí. Que Dios bendiga a esta familia, a la otra familia, a los que estamos aquí, más que a mí. Y si yo tengo que ayudar en esa bendición y en ese propósito y en apoyarlos, gloria a Dios. Hacerlo con toda libertad. Y no siempre estar centrado mirando a lo que nosotros queremos, los derechos que nosotros tenemos. Amén. Si estamos dispuestos a renunciar a todo, Dios nos devolverá el Hijo, el propósito, nuestra descendencia. Amén. Repito, si estamos dispuestos a renunciar a todo, Dios nos devolverá el Hijo, el propósito y nuestra descendencia. Amén.